compartir. Me indican, por favor, si miran mi pantalla. De que sí, profe. Materiales. ¿Sí ven la presentación? Sí, profe, yo ya la miro. Ok, listo, muy bien. Bueno, chicos, cordial saludo para todos. Hoy realizamos el encuentro en nuestra última sección de nuestra práctica número 3 del componente pues, de laboratorio que se llevará a cabo virtualmente, ¿no? Recordarles a ustedes que en esta práctica número 3 la llamamos compuertas lógicas, circuitos integrados y aplicaciones. Como siempre, en esa parte del componente, pues está a cargo con ustedes la tutora quien les habla, Nini Joana Vargas, del CEAD Florencia. Así que, apreciados estudiantes, pues sean todos ustedes bienvenidos. De verdad que esa parte se deja grabada, pues para aquellos estudiantes de pronto que no pueden asistir, teniendo en cuenta que esta última sección es virtualmente, ¿no? Como siempre, en nuestras prácticas tenemos unos objetivos a alcanzar. Uno de ellos que tenemos es comprender el funcionamiento de los circuitos lógicos y circuitos integrados para aplicarlos en una solución de actividad en nuestra práctica. También tenemos, vamos a evidenciar y aplicar esos conocimientos adquiridos que ustedes han visto en su unidad número 3, ¿cierto? Para la solución de nuestra actividad en práctica. Y también que me quedó faltando ahí, pues utilizar también lo que es el software que tenemos, Tinkentar, que también es importante porque nos ayuda al desarrollo de nuestra actividad. Bueno, en esta práctica en esta práctica, lo importante que nosotros vamos a mirar y que quiero que les quede muy claro es que hoy tenemos que hablar sobre el sistema digital. Pues ustedes ya lo miraron en su unidad 3, hoy vamos a hacer un recuento sobre esto, ¿sí? Teniendo en cuenta la importancia que tiene para poder lograr el desarrollo de la actividad. Necesitamos nosotros en sí, ¿cierto? Lo que son y saber qué son esos sistemas digitales. Bueno, recordarles que son señales como lo que tenemos en pantalla. Aquí podemos evidenciar en la pantalla, yo tengo el esquema o la figura 1 que nos indica una señal digital, ¿cierto? Que se trabaja en valores de ceros y unos. Como podemos observar aquí, el valor bajo que tenemos en la parte que está en la flecha indicando. ¿Sí miran mi cursor, muchachos? Sí, señora, sí, señora. Ok, listo. Aquí la flechita nos indica en la parte de abajo que ese es el valor bajo, indicándonos los ceros. Y el valor alto, que es el que tenemos acá en la parte de arriba, pues sería el valor alto que nosotros vamos a indicar en ese sistema digital. Esas señales digitales de ceros y unos se pueden repetir y se representan en circuitos. ¿A través de qué? De voltajes. En este caso, 0 voltios pues sería igual a 0 voltios, ¿cierto? Donde se pueden representar, ¿cierto? O se conectan en el circuito teniendo en cuenta la negatividad. Y en el 1, que sería igual a 5 voltios, ¿sí? Que se representan en nuestra fuente, sería en la parte positiva. Entonces, hay que tener en cuenta esas señales porque son discretas, se encuentran en todos los sistemas digitales, como en las computadoras, en las calculadoras, en los equipos de audio y video y numerosos dispositivos electrónicos. Es decir, que ellos toman esos valores discretos que nos están dando. Bueno, algo importante que también hay que dejar claro, bueno, antes de pasar, en ese caso del sistema digital, cada fabricante maneja sus propios valores y por eso en esta actividad piden revisar dicha información. Más adelante vamos a ver cómo se revisa esa información. Luego venimos a ver lo que son las compuertas lógicas. También es muy importante porque es lo que vamos a trabajar, ¿cierto? En esa actividad son circuitos integrados como el que estamos observando en pantalla. Esto es una compuerta lógica, es un encapsulado que tiene una referencia también, como podemos observar aquí está su referencia, en este caso son 774LS33, esa es la referencia, cada uno de ellos, pues si es distinto tendrá su referencia ahí, y tiene unos pines que pueden ser
entradas o salidas, dependiendo del funcionamiento de cada integrado. Y esos son los famosos pines, los que podemos ver aquí en estas paticas. Entonces, es decir, que hay que tener en cuenta lo que son nuestras compuertas lógicas. Estos circuitos son construidos con componentes que nosotros también conocemos y que hemos trabajado en nuestra sección 1 y 2, que son los diodos, los transistores y las resistencias. Es decir, que ellos internamente están constituidos por todos estos elementos que están conectados de cierta manera que hacen que la salida del circuito dé como resultado una operación básica, como lo que vamos a trabajar en la noche de hoy en el laboratorio, que puede ser un componente AND, también puede ser OR o también puede ser NOT sobre la entrada que tenga él. En cada compuerta, según su entrada, pues tiene una respuesta de salida, ¿no? Según lo que nos indiquen, o cualquier otra compuerta que estemos trabajando. Eso nos quiere decir esas compuertas lógicas. Es decir, que en la constitución de él hay que tenerla muy en cuenta porque son importantes al momento de trabajar en ella, teniendo en cuenta sus pines de entrada y todo. Aquí venimos con un ejemplo más específico. Aquí yo tengo, ¿qué pasa? A ustedes le van a solicitar una información importante de cada uno de esos datasheet que vamos a trabajar. En este caso, aquí yo le traje un ejemplo específico del datasheet 74LS08, ¿sí? Aquí lo podemos observar. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Esto es el componente que miramos anteriormente de las compuertas lógicas. Aquí lo tenemos. Aquí nos identifica a nosotros cada uno donde él nos va a dar al conocer para nosotros poder trabajar. Eso es lo principal que tenemos que conocer de él. La información que le solicitan a ustedes en la guía también es importante al momento de tener en cuenta. ¿Por qué? Están viendo mi pantalla, creo que es aquí. Permítanme un momento. Creo que es aquí, no lo tengo. Aquí podemos observar qué es lo que hace uno para averiguar esa información sobre cada una de esas compuertas lógicas. Lo que yo vengo es a buscar aquí en el buscador y coloco, ¿cierto? El datasheet y la referencia que me dan. Automáticamente él me bota una hoja de información, que es la que nosotros tenemos que tener, y es esta específicamente. Aquí nos dice, y nos va a pedir todas las especificaciones que tenemos en él. ¿Sí? Eso es lo que tienen que ustedes tener muy en cuenta al momento de buscar la información solicitada. ¿Por qué le hago referencia? Porque ustedes deben de dar, primero que todo, en cada una de ellas, tener en cuenta para el momento del desarrollo. Aquí le dicen, verificar compuertas lógicas. El estudiante debe verificar en la hoja de especificaciones cada una de las compuertas y elementos del montaje de la figura 2, en este caso lo que se va a hacer que nos piden en la guía, y hacer un listado de características solicitadas. Voltaje de operación, configuración de pines, funcionalidad, limitaciones térmicas y temperatura de trabajo. Por eso me tomé la tarea en cada uno sacarla de ellas. Este es el datasheet, así deben de indicar ustedes allá en nuestro navegador datasheet, ¿cierto? E indicar el número, ¿cierto? La referencia que nos estén pidiendo de él, indicarlo ahí y él automáticamente nos va a arrojar esto, ¿sí? Lo buscamos, lo descargamos en esa hoja que tenemos que nos va a salir en PDF y aquí está toda la información que nos van a pedir. ¿Qué nos están dando específicamente lo que nos piden? ¿Sí? Porque nosotros necesitamos, es importante identificar cómo viene físicamente cada una de esas compuertas y aprender a reconocerlas. Cada referencia indica qué tipo de compuerta es, ¿sí? En este caso estamos hablando de una compuerta AND, ¿sí? Entonces damos pasos a cómo investigar, que sería ir directamente, antes existían unos libros, me indicaban, ahora nosotros directamente podemos ir a nuestro navegador, a Google, y buscar, ¿cierto? Con el nombre de datasheet y la referencia de él, y él automáticamente nos va a botar la información. Aquí tenemos este ejemplo de datasheet 74LS08, ¿cierto? Que es la referencia, y nos dice, ¿cierto? Que esa ficha técnica de cada compuerta, es decir, la estructura en que está compuesta ella, encontrada en ese PDF,
vemos que la configuración interna de esa compuerta tiene pines, ¿cierto? Tiene pin 1, pin 2, pin 3, pin 4. Como podemos observar, esos pines, ¿cierto? Van hasta el pin 14, ¿sí? Están enumerados en forma contraria a las manecillas del reloj. Como podemos observar, van hacia acá, cada uno de esos pines, ¿sí? Para identificar esos pines hay que tener en cuenta cada compuerta, ¿sí? Porque él nos trae un indicador. ¿Cómo se puede evidenciar? Entonces, aquí encontramos una ranura, en esta parte encontramos una ranura aquí en nuestra compuerta y aquí físicamente también lo está. Aquí también tenemos la ranura que nos indica, ¿cierto? Que esa va a ser la parte que en la parte inferior de esa ranura vamos a encontrar el pin 1, ¿cierto? El pin principal, el pin 1. Esos pines nos están indicando aquí que son entradas, ¿sí? Y que ahí se van enumerando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, que de aquí para acá uno y van indicando hasta dar toda la vuelta hasta llegar al pin 14. En este caso, ¿no? Que tiene solamente 14 pines. También encontramos una tabla donde nos indica algunos rasgos de operaciones. Aquí encontramos nuestra tabla y si yo me voy para la parte donde se hizo la investigación, aquí está. Mire, aquí está la tabla D y eso es lo que le están solicitando ustedes allá. ¿Qué nos indica esta tabla? Esta comienza con el símbolo de VCC, que es el voltaje, ¿sí? Que soporta el integrado. En este caso es el positivo, nos están indicando aquí, ¿sí? Y nos dice que el mínimo de él es de 4.75, ¿sí? El valor típico es de 5 y que el valor máximo es de 5.25 voltios, ¿sí? Que es algo que nos están solicitando también. Luego nos dicen que el valor máximo, bueno, en este caso ya tenemos de 5.25, son el rango en el que, él trabaja ese pin, ¿no? Donde dice, ¿cierto? Que en esta parte hay que tener en cuenta, aquí en este pin 7, donde nos dice gran, es donde se conecta el negativo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que para que la compuerta funcione hay que poner una fuente de alimentación de voltaje. En este caso se hace a través del pin 14, que en este pin 14, como podemos observar aquí, que hablábamos del voltaje, va a ser la conexión de la parte positiva. Y aquí en gran, que sería en el 7, que lo había dicho antes en el pin, pues vamos a colocar lo que es la conexión negativa. Si no ponemos voltaje a esta compuerta, estudiantes, pues no va a funcionar. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Otra información importante que aparece en la tabla es esta, TA. ¿Qué habla de TA? Es la temperatura. En este caso, el rango de la temperatura de esa operación ambiental que tiene él está entre los 0 grados y el típico que trabaja es en este caso, de 25 grados, ¿sí? Aquí estamos, de 0, el típico es de 25 grados, ¿cierto? Y encontramos que el máximo es de 70 grados, hasta donde él trabaja. Luego vemos la corriente, aquí estamos hablando de eso, sería el signo de la corriente, que aparece en este caso, dice que es en high, como podemos observar aquí, pues en inglés nos quiere decir que es en alto, en este caso sería en 1, nos permite trabajar hasta en 0.4, hasta en menos 0.4 miliamperios, nos indica en esta parte de la corriente. Igualmente, por último, encontramos lo que es la corriente en bajo, ¿sí? En bajo, aquí no dice long, en bajo. Es decir, que la corriente, pues obviamente va a ser en 0 y nos permite trabajar hasta en 8 miliamperios como máximo, ¿no? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta en estas compuertas, en esta datasheet que tenemos aquí. Hay que tener también en cuenta y muy claro que cada circuito integrado, ¿cierto? Internamente, es decir, esta es la parte internamente de este integrado, puede tener varias compuertas, como en este caso, ¿sí? Aquí las tengo señaladas. Encontramos 4 compuertas.
compuerta 1, compuerta 2, compuerta 3 y compuerta 4, cada una de ellas, con sus respectivas entradas y sus respectivas salidas. Aquí observamos que en el pin 1 y el pin 2 entran, ¿cierto? Y en la compuerta o el pin de salida va a ser el 3. En este compuerta 2 podemos observar que el pin 4 y el pin 5 son entradas y que el pin 6 es salida, ¿sí? Podemos observar que aquí en esa compuerta 3 podemos observar que las entradas son 19 y la salida es 8. Y en la última podemos ver que el 13 y el 12 son las entradas y la salida es el 13. ¿Para qué eso, estudiantes? Para que ustedes tengan claro al momento del montaje dónde va cada una de ellas, cuáles son sus salidas, cuáles son sus entradas, ¿sí? Recordando que siempre vamos a tener una parte de ubicación en la negativa y otra parte del voltaje que sería el positivo. Siempre debe de ir así para el momento de realizar nuestra parte práctica, ¿listo? Entonces, teniendo ya claro esto y mirando qué es lo que vamos a realizar, entonces aquí traigo una pequeña ilustración de igualmente. Dice, ¿qué es una compuerta lógica NAND? Dice que la compuerta NAND, también conocida como AND, dice negada o inversa, o NOT o AND, que son los tipos de compuertas que tenemos, es una combinación de las compuertas AND y NOT, que se representa en la compuerta AND de un circuito de salida. Al tener sus entradas activas 1 y la salida se encuentra inactiva 0, otra variación con respecto a las entradas tendrá una salida en este estado activo 1. Aquí está el símbolo A entrada, B entrada y Q salida. Esta sería nuestra expresión simbólica, pues eso no lo vamos. Pero hay que tener en cuenta esto. Traigo a colación esto, ¿por qué? Porque esto es importante. Porque nosotros vamos a trabajar aquí. ¿Estudiantes me escuchan? Sí, señora. Sí, Es que profe. se me cierra el micrófono. Sí, Ok, ahorita se dejó de escuchar como por 5 segundos, pero no sí. más. Ok, entonces tenemos aquí, ¿por qué hago énfasis mucho en eso? Porque es que nosotros en la guía nos están pidiendo que debemos de comprobar eso que estamos indicando por parte de ¿qué? Por parte de nuestras tablas de verdad, en esta parte de las compuertas lógicas. Entonces tenemos una, para esta representación en NaN, en esa compuerta NaN, nos están diciendo que las entradas en A, ¿sí? En este caso, ¿cierto? Que es una de las entradas, cuando está en 0 o cuando está en bajo, y cuando está en la entrada B, que también está en bajo, pues su salida va a ser 1, es decir, que va a funcionar algo. En este caso, ahorita tenemos un montaje y vamos a verificar. Eso es lo que nos está indicando esas tablas de verdad y eso es lo que vamos a comprobar. Cuando tenemos una entrada en bajo y tenemos una entrada, la segunda entrada en alto, pues el resultado, su salida va a ser en alto. Cuando en la primera entrada tenemos en alto y la segunda la tenemos en bajo, su resultado o su salida va a ser en alto. Cuando ambas están en alto, como podemos observar, su salida va a ser bajo, ¿sí? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a rectificar más adelante es eso, si se cumple o no se cumple, y ustedes de igual manera tienen que llenar esas tablas ahí en la especificación dada. Bueno, esa tenemos aquí otra compuerta, ¿cierto? Que es la compuerta NOR. Nos están pidiendo 4 compuertas, nos están pidiendo la compuerta NOR, y esas son las tablas que nos indican. Este es el circuito, lo mismo que miramos acá en nuestras especificaciones, ¿sí? ¿Cómo están esas compuertas identificadas? Entonces, nosotros lo que tenemos que mirar es eso, ¿sí? Entonces, como podemos observar en esta compuerta NOR, ¿sí? Podemos observar que también tiene 4, ¿cierto? Y que de igual manera ya en el pin 1 y el pin 2, mire que ya está diferente, ¿cierto? Podemos observar que aquí las entradas es el pin 2 y el pin 3 y la salida es el pin 1. En nuestra segunda nos está indicando que el pin 5 y el pin 6 son las entradas y que la salida es el pin 4, ¿sí? Entonces, de igual manera, para la tercera nos dice que las entradas es el pin 8 y el pin 9 y la salida es el pin 10. Y para la última nos dice que está constituida por sus entradas en pin 11 y pin 12 y su salida es el pin 13.
Obviamente aquí tenemos en el pin 14, tenemos nuestra parte donde vamos a conectar el voltaje positivo y acá en GRAN tenemos la parte que es el pin 7 que va a ser la parte negativa. ¿Preguntas hasta ahí o todo claro? Por mi parte todo claro, tutora. Todo claro, profe. Ok, listo. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. De igual manera, aquí tenemos las tablitas de entrada y salida para la AND y para el OR que nos están solicitando. Eso es lo que vamos a ver si se cumple o no se cumple en nuestra verificación que vamos a hacer ahora. Como les decía anteriormente, ustedes tienen que sacar el voltaje de operación, configuración de pines, funcionalidad, limitaciones térmicas y temperatura de trabajo, que fue lo que vine a sacar aquí en esta tablita, como podemos observar. Esa información ustedes la deben de sacar como se les ha indicado. Van al buscador, colocan datasheet, ¿sí? Datasheet y la referencia indicada y ahí automáticamente les va a salir todo eso y ustedes lo que hacen es descargar el PDF, la hoja de verificación y él automáticamente le va a botar esto. Y aquí es donde ustedes van a encontrar toda la información sobre ese datasheet que le están solicitando. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, señora. Ok, listo. Luego nos dice que el estudiante debe realizar el montaje de la figura 2. Dice que debe comprobar el funcionamiento de cada una de las compuertas usando un interruptor de 4 salidas y un LED para cada una. El estudiante debe diligenciar la tabla 6 para cada una de las compuertas probadas. Es decir, en este caso, nosotros lo que nos tenemos que ir es directamente, ¿cierto?, a revisar lo que nos está indicando cuál es lo que vamos a verificar en nuestra. ¿Qué nos están solicitando? Esto. Eso nos están solicitando, esta figura 2. Eso es lo que yo tengo que ir a realizar en mi aplicativo. Pregunta, ¿ya todos tienen habilitado la aplicación? Pues yo me creé una cuenta y sí, ya estoy viendo el simulador. Ok, listo, muy bien. Porque la idea, ok, listo, porque la idea es que ustedes vayan haciendo como ese paso a paso para que nosotros nos quede un poquito como más claro, ¿listo? Entonces, en este caso y en ese orden de ideas, entonces esto, ¿yo qué hice? Yo hice lo siguiente, yo hice cada uno de los circuitos aparte para que nos quede, si lo quieren hacer tal cual, lo pueden hacer tal cual como están, teniendo en cuenta el funcionamiento de nuestro proto-OVAR. Entonces, en este caso, yo ya entré aquí a mi aplicativo, ¿cierto? Tinkercad, aquí lo tenemos, pues yo ya lo tengo, entonces solamente lo que hago es ingresar, me dice nuevo diseño, le doy nuevo diseño y le doy circuito. Entonces, aquí él automáticamente me va a llevar a mí aquí, ¿cierto? ¿Para qué? Para comenzar yo a realizar, ¿cierto?, mi circuito. ¿Qué vamos a hacer primeramente? Lo primero que vamos a hacer es identificar cada uno de los elementos solicitados. A ustedes le piden un material, ¿cierto? En este caso, pues no era necesario, porque aquí directamente lo vamos a encontrar y en una de ellas le están pidiendo a ustedes está el proto-OVAR. Si recuerdan que nosotros teníamos una plaquita cuando lo hacíamos presencialmente, en este caso aquí la podemos encontrar. Ella se va a encontrar como placa, ustedes lo que van a pararse en este lado, chicos, aquí dicen todos los elementos, ¿sí? O los básicos, como ustedes lo quieran tomar, ¿sí? Aquí encontramos todos nuestros elementos necesarios para utilizar nuestro programa. Entonces aquí lo que yo vengo a buscar es ese proto-OVAR. Aquí lo vamos a encontrar como placa de pruebas. ¿Sí lo están visualizando? Yo lo que hago es arrastrarlo y llevarlo aquí. ¿Van conmigo? Sí, señora. Listo. Sí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Yo puedo igualmente, ¿cierto? Con el cosito del mouse puedo ampliarlo, empequeñarlo, solamente lo puedo acomodar así, es decir, él es muy fácil para poder utilizar esto. Entonces solamente lo puedo correr y ya.
Teniendo en cuenta lo que me están solicitando a mí, aquí en nuestra guía y en esa figura número 2, para esa comprobación de esas compuertas lógicas en nuestro aplicativo, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo puedo observar es que yo encuentro, ¿cierto? Un switch, ¿cierto? Tenemos un switch, nos dice que especialmente tiene que ser de 4, ¿cierto? Entonces, ustedes aquí, al momento de buscarlos, tienen que colocarlo como S, como está todo en inglés, SPT, aquí lo encontramos, ¿sí? Entonces, hacen lo mismo, lo arrastran y lo acomodan, ¿sí? Lo acomodan. Lo podemos dejar aquí. Listo, como tenemos nuestra guía, ustedes deberían de tener en este momento, pues aquí podemos observar, mire, la guía a la mano para ir desarrollando el paso a paso que nos está indicando. ¿Bien? ¿Bien hasta ahí? Sí, señora. Bueno, listo. Ahora nos dice a nosotros que también yo tengo que conseguirme, ¿cierto? Buscar ahí en mis elementos un integrado, ¿cierto? Esa compuerta lógica, pero específicamente tiene que ser 74HC00, ¿cierto? Entonces vamos a buscar también, vamos otra vez de nuevo con básicos, a ver si los encontramos, pero como especialmente tiene que ser eso, entonces yo voy a ir al buscador. Entonces yo lo que le voy a colocar es compuerta, ¿cierto? Aquí ya sí se compuerta, pero yo voy a colocarle entonces en este caso 74, ¿sí? 74HC00. Aquí automáticamente me aparece, ¿sí? Yo ya tengo mi compuerta, me dice que es una compuerta ¿de qué? NAND, ¿sí ve? Entonces aquí lo que hago es arrastrarla y acomodarla donde yo mire que se puede ubicar, de igual manera teniendo en cuenta, mire cómo están en nuestra imagen. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Bueno, entonces en este orden de ideas, ya teniendo en cuenta estos dos, ay, ¿por qué coloco este interruptor, integrado aquí, profe? Porque siempre tiene que quedar aquí en la mitad. Si recuerdan lo que yo les explicaba a ustedes al comienzo cuando miraron la plaquita que decían que era, yo les decía que él circulaba ¿qué? Su, permítame un momento. Listo. Entonces, aquí me está indicando la corriente, negativo, positivo, y aquí se trabaja, mire, nos podemos parar en él y él nos está indicando, ¿cierto? Dónde va pasando cada uno de ellas en su verificación. Y si yo lo coloco así, pues obviamente esto, ¿qué va a pasar con esto, chicos? Si yo lo acomodaría por aquí. ¿Recuerda cómo trabajamos en esta parte? Sí, señora, en vertical baja la corriente, entonces pues no Bajar. pasaría al otro lado. No pasaría, ¿cierto que sí? O entonces Sí. en este caso, pues no nos funcionaría o podría pasar un corto, ¿no? Entonces siempre va a ir así en este orden. Listo. Teniendo en cuenta qué más nos piden aquí en nuestra guía, ya tenemos, ¿cierto? Tenemos el switch, tenemos el integrado correspondiente específicamente a 74HC00, ¿cierto? Aquí ya los tenemos. Ahorita nos dicen, nos están pidiendo a nosotros dos amigas, ¿cierto? En este caso, que son resistencias, y si podemos ver los colores, ¿a qué nos hace énfasis? Aquí ustedes que la miran y que se volvieron muy expertos en esas clases anteriores, ¿de qué valor son esas resistencias? ¿No? No, profe, es que el que se volvió experto fue solo uno. Bueno, nos están pidiendo resistencias de 330 ohmios, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar acá? Otra vez de nuevo, entonces nos vamos para todos y aquí tenemos resistencia, mire, aquí tenemos resistencia. Profe, pero ¿cómo sabemos que son de 330 ohmios? Ya vamos para allá. Solamente hacemos es pasar nuestra resistencia, en este caso, nos están indicando que debe ser en la 3 y en la 4, ¿cierto? Pero en este caso nos están diciendo que tiene que estar ella en la parte negativa, mire cómo está aquí, ella tiene que empezar de la parte negativa hacia acá directamente donde vamos a trabajar, que sería, ¿cierto? En el pin 3 y en el pin 4. Entonces me devuelvo para acá, donde tenemos, donde estamos trabajando,
Y acá la tengo. Yo me paro aquí específicamente en la resistencia. ¿Qué pasó? ¿Qué nos sale? Aquí. Y aquí él nos sale esto. ¿Sí? Este recuadrito. Y yo aquí lo único que debo de colocar es 330, ¿cierto? Ohmios. Y le cambio. Aquí automáticamente ella ya cambió a su color y a su valor que es. Podemos otra vez de nuevo. Se demora un poco. Pero ella aparece aquí 330. ¿Listo? Pero me dicen que tiene que haber otra amiga aquí acompañando, como podemos observar aquí. Miren, aquí está debajo, en parte del interruptor 4. Entonces, me devuelvo y yo lo que hago es eso. Miro aquí y que para no volver a sacar y volver, entonces lo que hago es control C y control V. La duplico. Lo que hice fue duplicarla. ¿Listo? Ahí vamos todos. Sí, señora. Listo. Sí, Entonces yo profe. ya, ok, Profe, muy qué bien. pena, buenas noches. Esto, ¿será que me puede volver a decir el interruptor? ¿Cómo es que aparece que estaba haciendo una cosa y no presté atención en ese momento? Ok, el interruptor, dale solamente buscar aquí y él está como SPST. Aquí está. ¿Listo? Porque tiene que ser de 4. ¿Listo? Ese conmutador. Ah, vale, profe, listo, gracias. ¿Listo? Bueno, señor. Listo, ahí ya vamos. Vamos en lo que nos están pidiendo, miren. Luego nos dicen a nosotros, ¿cierto? Que en esta parte yo debo de tener, obviamente, conectado en la parte positivo, entrada 3 y entrada 4, me están indicando. Entonces yo me voy para donde estoy trabajando y lo que hago es aquí colocar en rojo, ¿cierto? Y aquí decir que ese es el tipo de cable, va a ser normal. Y del 3 al 4, perdón, positivo al 3, si quiero lo bajo más o lo dejo ahí nomás, como quiera, lo dejo porque son las conexiones que ellos, recuerden que yo antes les decía a ustedes que él tenía un voltaje donde, ¿sí? Entonces ahí lo vamos a dejar. Mire cómo está quedando y cómo nos está indicando, mire. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Si yo quiero dejarlo más abajo, lo dejo y si no, igualmente ahí ya va a pasar, ¿qué? La corriente, ¿cierto? Entonces yo lo puedo alargar más y traerlo aquí. Igualmente a este, lo único que hacen es alargarlo y dejarlo ahí. Darle punto para que no siga dando la línea, sino que tiene que terminar ahí. ¿Listo? Luego nos dice a nosotros, ¿sí? Si recuerdan, que este amigo, ¿cierto? Esto era lo del switch. Ahora este amigo nos había indicado antes, ¿cierto? Por acá, que tenía que tener una entrada aquí, ¿cierto? En este pin 14, una entrada de voltios positiva. Y que este amigo 7 era la entrada, ¿cierto? Donde era el gran, que es negativa. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy para acá y en este orden de ideas, como también es positivo, ¿cierto? Entonces, va a ser, recuerden que trabajamos nosotros positivos los cables rojos y los negativos los cables de color negro, ¿no? Entonces, otra vez de nuevo, me voy para acá y busco en rojo y reviso. Reviso, ¿dónde está el pin? En este caso, aquí está, mire, la potencia. Entonces, de aquí a aquí, lo que yo voy a hacer es a unir a mi integrado. Entonces, tengo que darle punto ahí para que él no se vaya a seguir trabajando que ya no quiere. Listo. Ahí vamos. Ya ahora lo que nos toca que ver es la conectividad que tenemos eso con esos pins de acá, recordando que mire, el 1 es la entrada, ¿cierto? Tenemos otra entrada y aquí ya tenemos una salida, que era lo que decíamos. Acá tenemos otra entrada y aquí ya tenemos otra salida 2, mire, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. A nosotros nos dice en nuestro montaje que debo de tener entre la parte del interruptor en el 4 tiene que estar, ¿cierto? Con esa entrada 2. Entonces yo lo que voy a hacer es eso. Ya voy a cambiar de color porque esas son las conexiones que yo voy a cambiar. Entonces voy a colocar de color verde. Entonces voy a decir que el pin 4 que está nuestra resistencia, mire, una de nuestras resistencias 2, ¿cierto? Y nuestra resistencia. Entonces yo lo voy a tocar de aquí hacia dónde? Hacia la
salida, ¿cierto? La entrada 1, en este caso, como nos está indicando ahí en nuestra guía. Mira, del 4 a la entrada 1, que sería en el segundo pin. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Listo, ahorita ya nos falta solamente conectar en esta amiga, ¿cierto? En la primera, entonces ella nos está diciendo que de aquí y se va a ir hasta la primera, aquí, que es la entrada 1. Entrada 1B, que en este caso sería el pin 2, la entrada 2 y esa sería la salida, ¿no? Entonces aquí ya tenemos que esa sería la entrada 1 en el pin 1 y ya tenemos con nuestra 1 con 1 y en el 4 pues ya tenemos en el 2. Listo, hasta ahí estamos bien. Luego nos dice que también hay que utilizar algo muy importante, que es un LED. Recordar que ese LED tiene una polaridad, ¿sí? Y por eso hay que colocarlo. Por eso colocamos esas resistencias también, ¿no? Teniendo en cuenta para proteger ese amigo LED. El LED nosotros lo vamos a encontrar acá. Nuestro básico, vamos a ver si está en todos. Aquí, bueno, ya se desapareció. Bueno. Bueno, entonces nos encontramos nosotros aquí, mire, el LED. Le van a encontrar, si no lo encuentran, solamente le colocan LED y él automáticamente aparece. LED, los encontramos de color rojo, de color, bueno, aquí tenemos con más paticas, en este caso vamos a utilizar este que es el que está indicando. Lo que hago es lo mismo, coger y arrastrarlo, ¿sí? Y mirar dónde voy a dejar mi LED. En este caso, yo tengo aquí mi LED, ¿qué hago? Hay que tener en cuenta algo muy importante. Aquí está, él aparece de una vez y aquí le dicen si usted lo quiere verde, amarillo, naranja, azul, rojo, blanco, como ustedes lo quieran dejar del color que ustedes quieran. En este caso yo lo voy a dejar rojo, ¿sí? Como lo tengo ahí. Él me dice que yo también puedo, tienen que tener en cuenta que nuestra aplicación también nos ayuda aquí a ir volteando nuestros elementos si es necesario. En este caso, como podemos observar, nuestro figura 2 solicitando, mire cómo está en este caso el LED. Entonces lo que yo hago es lo siguiente, girarlo. Yo lo voy a ir girando, mire. Y ya él me ayudó a girarlo solamente con el hecho de, mire, él trabaja desde que lo seleccione, lo único que hago es girar. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a poner ahí donde lo tengo, lo voy a dejar. ¿Sí? Aquí lo voy a dejar, pero nos falta colocarle conectividad, ¿cierto? Recuerden que ese LED tiene esa polaridad donde nos dice ánodo y nos dice cátodo. Recuerden que el cátodo es la parte negativa y esa sería la parte, ánodo sería la parte positiva. Entonces lo que yo voy a hacer es ubicarlo porque en ese momento no tengo nada aquí que me ayude con mi amigo. Entonces yo lo que voy a hacer es, vamos a cablearlo como nos indica la figura, mire, viene desde la salida, ¿sí ven? Y vienen hasta la primera patica de él, que sería el positivo. ¿Listo? Entonces yo me devuelvo y lo que yo hago es eso. Cojo, viene desde la salida hasta la primera patica, que sería el positivo anodo de el LED. Hasta ahí nos están indicando. ¿Listo? Luego nos dice que nos hace falta algo muy importante, ¿sí? Recuerden que ese LED es el emisor de la luz, ¿cierto? Entonces, negativo es el que nos da, ¿cierto? La funcionalidad en caso de la parte que nos queda faltaría aquí, que es el polo a tierra, ¿no? Entonces nos faltaría anexarle a él esa parte de esa última en esta patica, que es el negativo, ¿hacia dónde? Aquí nos están diciendo muy claramente que va a ir en la parte negativa. Entonces yo lo que me devuelvo y miro que me quede. Voy a correrlo un momento para poder hacer bien el cableado y ya sé que la última patica de él va acá, entonces lo voy a cablear de aquí a aquí y ya quedaría negro, que sería el negativo, y aquí. ¿Sí ven? Mire, quedó en la patica donde está el negativo. Ya tendremos lo que nos están indicando ahí. ¿Qué más nos falta, apreciados estudiantes? ¿Qué más nos falta? Nos falta algo muy importante. Como les dije yo lo tomé
cada uno aparte, ¿cierto? No los estoy haciendo todo para que ustedes verifiquen cada una de esas compuertas lo solicitado. Entonces nos falta algo muy importante porque él todavía no tiene una alimentación como tal, ¿cierto? En este caso, trabajamos nosotros con una... con una batería de 9 voltios. En este caso nosotros hablamos que entre ellas vamos a trabajar con 5 voltios, ¿no? Entonces lo que vamos a buscar es un suministro de esa energía, ¿cierto? Entonces vamos aquí, así como hicimos también nosotros en nuestros laboratorios, que buscábamos ayuda de esa fuente de energía, ¿cierto? Entonces obviamente aquí también lo vamos a necesitar. En este caso sería como un multímetro, ¿cierto? Entonces vamos a buscar y aquí creo que está como suministro. Ahí está, suministro de energía. Aquí lo podemos encontrar, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, lo que yo hago es tenerlo aquí. Bueno, vamos a ver si lo puedo levantar otro poquito, que me quedó muy acá. Bien, listo. Aquí lo que nos toca hacer es lo mismo, ¿cierto? Tener en cuenta, así como nosotros hacíamos allá en esa sección 1 y en esa sección 2, de cómo vamos a ubicar aquí el negativo y el positivo. Sabemos que positivo rojo, negativo negro, pues lo que tengo que hacer es entrarle, ¿cierto? Esa. Entonces lo que vamos a hacer primero aquí, ya tenemos el color negro, pues vámonos directamente a ponerle, como lo que habríamos hacia el lado de acá, que es donde está la parte negra, ¿cierto? La parte negativa, entonces aquí directamente yo lo puedo colocar y aquí ya tendríamos esta parte. ¿Listo? Luego nos vamos con el color rojo, sería el positivo, y pues lo que hacemos es lo mismo, pero ya en la parte que es rojo. ¿Listo? Hasta ahí. Pero nos falta algo importante. Recuerden que en ese nos decía que en esta parte 7, en este pin 7, hay que colocarle en la parte negativa. Entonces, no tenemos, miren, la última, pero no tenemos negatividad. Entonces, lo que yo hago es lo mismo. Tengo, porque si no, no va a poder, ¿cierto? Funcionar nuestro amigo. Entonces, en este caso, yo lo que hago es esto. Lo cableo aquí y ya quedó. Listo. ¿Qué nos hace falta? O ya está completo nuestro montaje, estudiantes. No, pues ese ya está completo, con ese cheat ya está completo. Ya está completo. Ok, muy bien. Entonces, ahora solamente nos queda faltando algo muy importante, ¿cierto? Al momento de nosotros poder empezar a que eso funcione, lo que tienen que darle es aquí en esa parte donde dice iniciar simulación. ¿Sí están viendo? Sí, señores. Entonces lo único que hacen es dar ahí simulación. Como podemos observar, aquí ya tenemos, mira todo por lo que, porque tenemos esto muy grande. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿cierto? En este caso, es que aquí vamos a trabajar voltaje de 5 y corriente, pues aún todavía no sabemos. Entonces, en este caso, si yo le doy, explotó. ¿Por qué? Algo anda mal. Entonces hay que revisar qué fue lo que pasó en mi conectividad, ¿cierto? En este caso, ¿qué puede ser que se ha hecho mal en él? Tenemos que revisar esto. Para eso nos va a servir esos amigos, ¿sí? En este caso, él no debe explotar así como está aquí, porque algo entonces quedó mal. De pronto puede ser, en este caso, la cantidad que yo le estoy dando de elementos, ¿cierto? En este caso, entonces hay que revisarlo, ¿cierto? Quiero preguntarles algo muy importante. ¿Ustedes ya habían visto algo sobre esa unidad? Pues yo ya hice la tarea 3 de física. ¿Sí? Sí, profe. Ok, Señora. ok, listo. Bueno, entonces aquí tenemos montaje 1, 5 y nos dice que tenemos una corriente NAN. Aquí estamos verificando, hay que revisar. Entonces tenemos nuestros 4, tenemos en 3, está en 2, tenemos en 3, tenemos en 1, tenemos nuestras resistencias
cada una de 330 kiloohm. Tenemos en esta parte, que sería la negativa, ¿cierto? Tenemos nuestra parte negativa. En esta amiga de la patica de nuestro amigo también tenemos cátodo negativo. Está pasando. Igualmente acá en este primero tiene una potencia también positiva. Están los dos cableados positivos. Y entonces, ¿qué habrá quedado mal? Eso es lo que hay que revisar teniendo en cuenta. ¿Para qué? Porque es que esto nos está indicando a nosotros para comprobar qué, para comprobar esto. Eso es lo que le están solicitando a ustedes en la guía de actividades. En esa guía de actividades, bueno, en este caso, aquí yo ya tenía hecho mi circuito. En este caso, aquí yo ya tenía hecho el circuito, ¿sí? Yo ya lo tenía hecho, mire. Y aquí podemos darle iniciar a ver qué tenemos. Aquí ya tenemos, y no, pero lo que yo quiero ir es a, creo que esta es aquí. Aquí, protocolo de guías, el desarrollo que le están solicitando a ustedes. Como podemos observar, aquí está la guía número, bueno, en este caso la práctica número 3. Todo lo que nos hablan en estas, a esto. Para eso hay que tener en cuenta nuestras tablitas, a ver si verificamos o no verificamos para llegar a lograr a llenar la siguiente tabla, que es el estado del LED de salida. Cuando está, ¿cierto? El primero en 0, 0, ¿qué pasa? Entonces, en este caso y en este orden de ideas, entonces, yo lo que le doy es aquí, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta la tabla NaN, ¿cierto? De la compuerta NaN, ¿cómo se está verificando? Me dice a mí que cuando el A, ¿cierto? En este caso, en el 3, está en 0, es decir, en este caso aquí todas están en 0, ¿cierto? Entonces, y 0, el amigo LED está prendido, como podemos observar. ¿Sí ven que está un poquito más claro que antes? Porque él es Señora. así, oscuro. Es decir, que ambas quedaron bien. Pero esto es en la salida, ¿no? Es decir, que se enciende ese LED. En esa tabla de verdad que ustedes tienen que llenar para cada uno de ellos. Luego le dice que cuando el primero está bajo, ¿sí? Es decir, bajo, que sería 0, que es lo que estamos, y en el segundo está en alto, él sigue prendido, ¿sí? Luego me dice a mí que cuando el primero está en alto, ¿cierto? El primero está en alto y el segundo en bajo, él sigue prendido. ¿Sí están viendo lo que yo estoy haciendo en los interruptores? Sí, señora. Y luego me dice que cuando ambos están en 1, es decir, en alto, ¿cierto? El LED se apaga, ¿sí? Solo cuando se apaga ese LED es cuando ocurre eso, cuando ambos están en alto, ¿cierto? Se apaga el LED. Eso es lo que me están diciendo y eso es lo que hay que verificar en las compuertas para ese primer interruptor y en ese primer compuerta NaN. Claro, hasta ahí lo que tienen que hacer. Alguien que de pronto ya lo hizo y me quiera compartir, a ver cómo le quedó, lo veo. Creo que a mí me queda todavía la ¿Cómo, pinta que tiene perdón? varias patas, explota. ¿Cómo? Tienes que bajarle el amperaje a la Ajá, sí, fuente. aquí. Yo lo coloqué en 10 miliamperios y ya no explota. Aquí tiene que Vale, ubicarlo, profe. mira. ¿Listo? ¿Listo? ¿Quién va a compartir? ¿Compartir qué, profe? ¿Lo que acabamos de hacer? Sí, lo que acabaron de hacer. O les dio muy bien. Pues sí, a mí me dio bien, pero pues yo no tengo permiso para compartir. Dice solo organizadores y moderadores. Ok, permítame si le puedo dar permiso. ¿Tú? ¿Todavía está viendo mi pantalla? Creo que sí, aunque yo lo que tú compartes yo lo veo con unos segundos de delay, así que no estaría seguro. Bueno, dejemos porque no me
Aún todavía está viendo mi pantalla, que de pronto es la conectividad la que está fallando. Bueno, eso lo podemos hacer al final, eso lo podemos hacer al finalizar cuando ya entonces revisamos. Igualmente ustedes tienen que dejar cada una de esas secciones para luego verificar y llenar sus tablitas. Entonces, claro, hasta ahí hace ese primer circuito. Sí, señora. Ok, eso mismo tenemos que hacer para nuestro segundo circuito y revisar, ¿sí? Ya que sea en esa parte, que sea de una compuerta NOR o que sea una compuerta AND, una compuerta OR. Entonces, en ese orden de ideas, entonces lo que nosotros volvemos a hacer es otra, ya si ustedes lo quieren hacer ahí mismo, lo único que hacen es correr y hacer otra directamente ahí. ¿Listo? Ok, Entonces, profe, de todo esto hay que ir dejando captura para poner en los sí, informes. señor, correcto, muy bien. Ok. Dice esto, aquí en esta parte de nuestra guía, otra vez iba para la guía, que se me olvidó, aquí nos dice, el estudiante debe mostrar con evidencia fotográfica la comprobación del componente de las compuertas. Obviamente, pues fotográfica no, ustedes toman son pantallazos, ¿no? Para cada una de ellas. Ustedes lo que tienen que ir es llenando esta tabla 6, que es lo que le indica. Una vez el estudiante tenga esos datos interpretados en la hoja de especificaciones, bueno, fue la verificación que se hizo, y comprobar el funcionamiento de cada una de las compuertas, ojo, cada una de las compuertas, usando un interruptor de 4 salidas y un LED para cada una, el estudiante debe diligenciar la tabla 6 para cada de las compuertas probadas. ¿Listo? Entonces aquí le indican. Entonces en este caso, en estado de salida, ustedes van a decir que para la NAND, pues obviamente lo que le dio en el momento que ustedes comprobaron, cuando estaban ambas baja, lo que le dio fue ¿qué? Alto, ¿cierto? Porque se encendió el LED. Obviamente ya para cuando está en bajo la primera y segunda y el segundo pin está en alto, es decir, en el caso del interruptor, pues obviamente la salida va a ser alto, ¿no? Sigue encendido el LED. Obviamente cuando ya tenemos nosotros, en este caso, que la entrada 1, es decir, en el pin 1, en el interruptor 1 que tenemos en ese pin, en él, entonces en esa compuerta tiene uno que sería alto y en la segunda sería bajo, ¿cierto? Es decir, que no tendría corriente, entonces él le va a salir 1, sigue prendido. Pero cuando ambas están, ¿cierto? En ambas está en alto, pues lo que pasa es que el LED se apaga, entonces va a ser 0, no va a pasar nada. ¿Es claro lo que tienen que hacer en esta tabla 6? Sí, señora, Y está claro. obviamente tomar ustedes la fotografía, ¿no? La fotografía para ir comprobando, recordándoles que yo le envié por ahí también a ustedes donde ustedes van a ir enviando o ir anexando cada uno de desarrollo de las 3 prácticas, porque en ese solo documento es que se envía el desarrollo de las 3 prácticas. Ah, ok. O sea que al final te enviamos es un solo documento al Sí, correo un con todas solo las 3 prácticas. documento con las 3 Ah, ok. prácticas, correcto, sí señor. Ok. Profe, respecto a esto, entonces se realiza una tabla por cada cheat, básicamente, ¿no? Sí, O sea, una una tabla tabla por por cada cheat. cada cheat, Y tenemos correcto. que, o sea, y la evidencia fotográfica, por decirlo así, es en cada Esto, estado. en cada Sí, por estado, eso, en correcto. cada, o sea, Ajá, por cada tabla son 4 capturas, básicamente. sí, 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 ok, ok, ajá. listo. Sí, es decir, lo que ustedes ya le da aquí, es decir, ¿qué pasa cuando como solamente estamos trabajando con 3 y 4 aquí en este caso del primero? ¿Qué pasa cuando ambos están arriba? Mire, está apagado. ¿Qué pasa cuando uno está arriba y otro está abajo? ¿Sí? Uno está abajo y otro está alto, pues prende. ¿Qué pasa cuando los dos están bajos ambos? Pues mire, va a seguir prendido, ¿sí? Eso es lo que estamos comprobando nosotros, esas compuertas. ¿Listo? Ok, entonces de cada estado Sí. una fotografía. Una fotografía, correcto. Ok. Igual aquí yo ya tengo, como les decía a ustedes, esto las pueden hacer en uno solo o pueden abrir otro nuevo, ¿sí? Abrir otro nuevo en este caso. Yo ya aquí tengo, para ser más prácticos, entonces yo ya tengo hecho en el segundo que les piden a ustedes. Es decir, yo como lo hice aparte, uno a cada uno, para que ustedes vean en esa verificación y no vayan, también lo pueden hacer todo completo, pero en este caso lo hice uno a uno para que sea más fácil para ustedes. Volví otra vez a sacar todos mis elementos de esta parte de acá, que creo que ya les quedó claro. Hice las mismas conexiones, solamente que en el segundo me decían que va a ir desde el interruptor 1, ¿cierto? Otra vez con mis amigas, aquí están, 300 cada una ohms, me están indicando que son mis resistencias.
Solamente que acá, en esta parte, me están indicando que ya vamos a trabajar con el interruptor 1 y el interruptor 2. ¿Qué pasa? Que ya este amigo va a ser uno diferente, porque me están pidiendo que sea uno de 74HCO2, ¿sí? Entonces, igual, al buscarlo acá, pues yo lo que hago es buscarlo con el número 74, ¿cierto? 74HC2, CC02. Entonces ya aquí aparece y aquí lo único que hacen es arrastrarlo y acomodarlo, ¿sí? Entonces ahí ya lo tenemos. Igualmente entonces ya hice las conexiones como me indicaba que en la primera resistencia, ¿cierto? Iba a ir en el interruptor en el 1 con la salida, en este caso, perdón, en la entrada 1B, que sería en el tercer pin, en este caso, porque mire que ya los pines aquí ya tienen diferente. Si recuerdan que yo les explicaba a ustedes aquí en la presentación que en esa tenían unas entradas diferentes en la NOR. Ya estamos hablando aquí de una compuerta NOR, porque mire lo que nos está indicando, ya en el pin 2 y el pin 3 son las entradas, pero el pin 1 es la salida, ¿sí ven? Entonces, en este orden de ideas ya podemos nosotros observar. Eso es lo que tienen que tener ustedes muy en cuenta, porque si no saben hacer las conexiones, no vamos a poder trabajar bien con ellas. Mira, aquí ya tenemos entrada 1, ¿sí mira? Salida 1. En este caso, bueno, ese fue el primero, pero me devuelvo en este. Acá tenemos para el interruptor, mira, aquí ya tenemos la salida, mire, que es la 1, entrada es 1, mire, y la entrada pin 1, pin 2, que es lo que nos está indicando, porque esta ya nosotros tenemos que ya ese amigo, mire, tiene una puerta NOR, ¿sí? Claro hasta ahí, ¿qué es lo que nos está indicando acá? Mire, entrada 1 sería, ¿sí? El pin 2, entrada, en este caso, 2 sería el pin 3 y la salida sería el 1. Y ya para ella cambia su tabla, porque me está indicando que para comprar esa tabla lógica, me está indicando que cuando está en la entrada A, es decir, el primero está en 0, ¿cierto? En este caso, entonces él va, ¿cierto? Está abajo y la entrada B está en bajo también, entonces la salida va a ser 1, es decir, que el LED se prenderá. Vamos a ver si es verdad. Entonces, en este orden de ideas le doy iniciar, ¿cierto? Simulador, y aquí me dice a mí que tengo que cuando ella está abajo, ¿cierto? En el primero y el segundo está abajo, él está prendido. ¿Es así o no es así? Entonces, ahí está prendido. Luego me dice que cuando en el primero está abajo, que es lo que tenemos acá, acá que está apagado, y el segundo está arriba, él se apaga. ¿Sí? Luego me dice que cuando el primero está en alto y el segundo está en bajo, sigue apagado. Y me dice que cuando ambos están en alto, él sigue apagado. Es decir, que la única manera que en una compuerta NOR, esto en este caso, el LED funcione, se encienda, prenda, como lo quieran ustedes determinar, es cuando, ¿qué? Cuando ambos están abajo, en este caso, y ahí ya se ha prendido. ¿Está comprobada la compuerta? ¿Nos da sí o no? Que es lo indicado que nos están dando a dar para la comprobación en nuestras tablas lógicas. Si es claro o no es claro, estudiantes. ¿Qué es lo que tenemos acá? Mire, cuando ambos están en bajo, prende, la salida va a ser 1. Recuerden que hablábamos que 1 sería como 5 voltios, que es lo que estamos trabajando, y ya en este caso, pues cuando la primera está en 0 y la segunda está en 1, él sigue apagado, es decir que vamos a tener 0 voltios. ¿Listo? Recordando que esas amigas van de aquí para allá, lo contrario, las manecillas del reloj en esta compuerta NOR. Mire que cada una hace unas tablitas diferentes y eso es lo que ustedes tienen que llegar a comprobar. ¿Listo hasta ahí o no? Profe, ¿las resistencias en ese tienen que quedar en el positivo o tienen que quedar en el negativo? Señor, ¿Las resistencias ahí tienen que quedar en el positivo o en el negativo? en este caso nos están diciendo que debe quedar, vámonos a la imagen, creo que es al negativo. Sí, señora, es negativo. Sí, al negativo, correcto. Entonces hay que revisar si de pronto hay algún error o algo, ¿listo? En este caso, Vale. aquí miramos, sí, aquí están. Entonces tocaría correrla, vamos a detener esto y toca que revisar aquí, mira.
Lo que hay que mirar. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va ahora. Y aquí estamos. Aquí tenemos, igualmente tenemos el LED, tenemos nuestra amiga conexión que está con el punto positivo, tenemos negativo, tenemos, entonces eso es lo que hay que mirar. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Ya sería esa para la segunda. Mire que tenemos una, tenemos dos, tenemos tres y tenemos cuatro, ¿no? Cuatro en ese orden de ideas. Ya en el tercero nos están nosotros pidiendo de igual manera, pero ya en ese tercero nos están indicando a nosotros que solamente se va a trabajar, ¿cierto? En el 2 y en el 1, pero obviamente ya va a ir cambiando lo que son nuestro amigo DataChef o ese amigo de nuestra compuerta, cada uno para uno diferente. En ese caso, pues estamos trabajando, como nos dice la guía, en las siguientes que serían la AND y la OR, teniendo en cuenta que ellas también tienen que cumplirse, ¿cierto? Teniendo en cuenta que si tiene una entrada que es bajo, con otra entrada que es bajo, su salida va a ser bajo, es decir, que no va. En este caso, como podemos observar, para este LED solamente va a prender cuando ambas estén en alto y vamos a comprobarlo. Aquí vamos a detener. Para que él nos deje trabajar hay que darle detener en este caso. ¿Listo? Aquí venimos con esta amiga. Aquí podemos observar que aquí ya cambia el datasheet porque nos están indicando en esta que tiene que ser uno diferente que nos están solicitando. En este caso es 74, ¿cierto? HC02. Bueno, nos están pidiendo otro de 0.8 y nos están pidiendo otro de 0.3. Si es así, ¿qué es lo que nos está pidiendo? La guía. Acá lo podemos observar directamente, qué es lo que tenemos. Aquí en nuestra presentación también está. 74, aquí nos pidieron esa 74HC02, luego nos pidieron 74HC08 y el último 74HC32. Entonces hay que mirar que cada uno de ellos, sus compuertas, ¿cierto? Cada uno de esos sus pines tienen diferente su proceso de entrada y su proceso de salida. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí o no? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vámonos. Yo aquí ya lo tenía, en este caso. Acá ya está, tengo el 08, acá está el 02, el 08 y por acá está el 32. Nos piden uno con 32, sí, que es el último, ¿no? Entonces acá tenemos el 38. Acá tenemos el 38. Vamos a revisar cómo lo tenemos. De igual manera, lo único que cambió fue él. Y aquí nos están diciendo que es una puerta NOR. ¿Sí ven? Y entonces es lo que nosotros vamos a verificar acá en ella. Tenemos nuestra puerta NOR. Bueno, acá tenemos nuestra puerta NOR, que fue la que hemos visto anteriormente. Y entonces nos están indicando de dónde está la 08. La 08. Entonces, en este caso, nos toca que revisar cómo nos está indicando cada una de ellas, porque ya podemos observar en este caso que están también con el interruptor en el 1, ¿cierto? Y está anexado en la entrada 1, ¿cierto? En ese pin 2. Y tenemos en el interruptor en el 2, tenemos que está en la entrada 1. Recordar que ellos es de la entrada 1, entrada 2 y ya esta sería la salida, ¿sí? Entonces hay que mirar cómo él nos está organizando. Ya sería para la resistencia 1, que también equivalen a 300 ohm, que es lo que siempre nos está pidiendo la guía. Igualmente para la 2. Tenemos nuestro LED y aquí es lo que nosotros vamos a verificar si sí se cumple o no se cumple lo que nos indica la tabla. Aquí podemos observar que juntos, ¿cierto? En esa tabla que nos dice de ella que cuando ambos están arriba, ¿cierto? En este caso, pues van a dar para el 0.8, nos va a dar que ambas están, cuando ambas están abajo, bueno, iniciemos la simulación. Cuando ambos están abajo, ella está apagada, ¿cierto? Cuando ambos están abajo, en AND, ella siempre está apagada. Cuando la primera está arriba y la segunda está abajo, la primera está abajo y la segunda arriba, ya sigue apagado, ¿sí? Pero cuando
la primera está arriba y la segunda abajo, sigue apagado. Cuando ambas están arriba, ella se enciende. Es de la única manera que podemos encontrar. ¿Listo? Entonces, todo eso es lo que ustedes tienen que realizar en cada una de ellas, tomar su pantallazo, llevarlo allá al desarrollo del... Y la última que tenemos, mire que son circuitos muy sencillos, ¿sí? Es decir, por eso se hizo uno a uno para que ustedes lo tengan como muy claro. En este caso, encontramos aquí en el 32, ¿sí? Que es el último. Nos están diciendo a nosotros que él es ese 32 es un NOR, ¿sí? Era lo mismo que nos indicaba. Entonces toca que tener en cuenta sus salidas y sus entradas. Me están indicando que vamos a trabajar otra vez de nuevo en el interruptor 1 con la entrada 1, el interruptor 2 con nuestra resistencia 2 a la entrada 2. Se están haciendo la conexión desde la salida hasta la punta de ¿quién? De mi amigo ánodo, que es el positivo del LED. Obviamente teniendo en cuenta que la compuerta, ¿cierto? Está con su cableado hacia la parte positiva para el voltaje, ¿cierto? Y está en la parte 7, en la parte final que tenemos para su parte negativa. De igual manera, colocamos el polo a tierra, lo que es para el amigo LED, que es el funcionamiento de él. Lo tenemos negativo. Tenemos nuestra fuente de alimentación, ¿sí? Y entonces lo que él está indicando, recordarle que nos dice que es una compuerta NOR, entonces ella nos habla de que cuando ambos están abajo, el amigo de E, ¿cierto? En este caso, vamos a darle, bueno, él aquí prendió, ¿sí? Cuando está uno y abajo, vuelve otra vez a seguir prendido, ¿cierto? Cuando el primero está abajo y el segundo está arriba, sigue prendido. Cuando ambos están arriba, él sigue prendido, ¿cierto? Entonces es lo que hay que confirmar nosotros con estas amigas, cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí o no? ¿Qué es lo que Profe, tienen que hacer primero? ¿esa última era una compuerta NOR? Señor, La última, esta, ¿es una compuerta NOR? esa 32, Sí. hay que verificar, ¿no? ¿Qué nos dice él? Si es una 32, aquí nos están indicando, se queda pegado, el cursor no me deja. Eso es lo que tienen que ustedes comprobar al momento de venir acá, colocar, si se acuerdan, data sheet y colocar el nombre de él. Ahí le van a decir a usted si es una compuerta NOR, si no es una compuerta NOR, ¿sí? Entonces es ahí donde ustedes tienen que ver la verificación. Hola, ¿me están escuchando? Sí, sí, señora. Ah, ok, listo. Yo pensé que se había caído la llamada. Entonces es ahí, por eso tienen que ir hasta acá, buscar, colocar el datasheet, colocar el número, y aunque aquí también le va indicando, ¿no? Al momento de nosotros desarrollar nos va indicando qué tipo de compuerta es. ¿Listo? Aquí. Sí, sí, señora. Entonces eso es lo que hay que revisar. Profe, Señor. el listado de características que hay que realizarlo sobre estos 4 cheats o sobre los 2 cheats que nos dicen el punto 4.2. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahorita sí, profe. Ok, listo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que comprobar para cada uno de ellos, porque mire que aquí nos están indicando a nosotros acá les digo, dice, el estudiante debe verificar en la hoja de especificaciones cada una de las compuertas y elementos del montaje. En este caso, las compuertas, pues es cada uno de los integrados, ¿sí? Ok. Son esas compuertas, entonces eso es lo que ustedes tienen que verificar allá en esa hoja de especificaciones, así como se hizo en la primera bueno, yo hice un ejemplo, ¿no? De qué es lo que ustedes van a encontrar, las especificaciones, porque como ahí les están indicando a usted sobre qué es voltaje de la operación, aquí encontrábamos sobre el voltaje, ¿sí ve? Entonces, ¿qué más le pedían? Configuración de los pines, aquí encontramos las configuraciones de los pines, ¿sí? Teniendo en cuenta entrada, salida, entrada, teniendo en cuenta que él tiene este datasheet, tiene 4 compuertas internamente, ¿no? Luego le dice que qué funcionalidad. Allá ustedes también van a encontrar sobre la funcionalidad de ellos.
Si yo me vengo para acá, creo que es en esta, aquí está, mira, aquí podemos encontrar todo lo relacionado a él, mire, ¿sí? Él le va a hablar a usted y le va a indicar todas las especificaciones, cómo van a encontrarlas, ¿sí? Entonces ahí ustedes deben de sacar esa información. ¿Listo? Sí, señora, ya entendí. Muchas gracias. Ok, bien. Bueno, entonces listo por esa parte. Podemos observar que si verificamos, pues entonces nosotros podemos ir llenando la tablita para cada uno de ellos, para cada uno de estos circuitos, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos nuestro primer desarrollo de nuestra primera, digámoslo así, práctica que tenemos en esta sección. Luego viene algo muy importante. Bueno, aquí el estudiante mostrar con evidencia fotográfica, bueno, ya hablamos sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta hay o ya todo claro? No, profe, todo claro. Ok, muy bien. Permítanme un momento, ya seguimos. Profe, Señor, ¿alguien me habla por allá? yo estoy más perdido que mosca en leche. ¿Y quién es yo? Didier Vargas. Ingresé tardecito, pero estoy perdido. Ya, sí, señor. Pues yo Pues creo bueno, que devolvernos, pues ya no podemos devolver porque ya llevamos Ahí hora y queda la media, web, ¿no? ahí queda la Pero web. ahí queda la grabación, sí, señor. ¿Listo? no, Y no. usted tiene un equipo súper que yo creo que también les explicará para hacer el momento del desarrollo de la actividad. Así es, vamos equipo con toda. Bueno, listo, sigamos porque ya mi voz está como apagando. Hoy he tenido muchos encuentros y bueno. Profe, Entonces, qué pena. señor, Qué pena. Antes de seguir, ¿podrías mostrarme nuevo el circuito número 2, el de 74HC02? ok, sí, señor. Un momentico, por favor. Es el de la izquierda, profe. Es que yo veo que la ubicación de los cablecitos verdes no es igual a como aparece en la imagen de la guía, profe. O no sé Ok, si me estaré no sé si es que aquí me estaré dice. equivocando. Bueno, entonces, sí, hay que revisar, ¿no? Por eso les digo, hay que revisar. En esta nos dice que en la primera, va la primera y va el 2. Entonces hay que revisar si se hizo o no se hizo bien. Como aquí tengo, estaba trabajando con otros chicos, otra. Estamos hablando, esta no es. ¿Es esta? Sí, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, tenemos que revisar. Mire que me están diciendo que en la primera, ellas juntas están en negativa, muy bien. Tenemos aquí, me están diciendo que ella va en la primera y va hacia la tercera. Aquí está bien. Revisa. Luego me dice que va en el segundo, en el interruptor 2 y va hacia... Ok, eso es lo que hay que mirar. Ya, es que ahí está mal. Ahí está mal y por eso fue que yo la hice individual, porque mire que es que esa patica de ahí va hasta el LED. ¿Sí ven? Sí, sí. Eso ¿Sí? es lo que yo estaba mirando porque yo lo Ajá. hice tal cual como aparece en la Sí, figura y a mí no no le no me da. funcionó. Ajá, Sí, el LED correcto, se me me prende olvidó. en momentos Ajá, se me diferentes. olvidó aclarar eso al comienzo. Por eso también lo Ok. hice así individual para que les quedara un poco más claro. Sí, hay unos pequeños errores en esta guía. También se hizo tal cual igual y no daba y se explotaba. Yo decía, ¿qué pasó? Y es por eso, porque mire que la conexión de ahí está con la patica del LED. ¿Listo? Y por eso yo hice la conexión acá abajo. ¿Sí ve? La conexión que tenía de la salida 1, ¿sí ve? Porque como ese va diferente, va entrada, va en el segundo, entrada va en el tercer pin y en el primero va la salida. Entonces, en la salida de él, lo que hice fue conectar al positivo del amigo LED del ánodo que va al positivo. ¿Sí ven? ¿Sí es claro? Sí, señora. Profe, y Entonces, cada compuerta de esas tienen varias entradas y varias salidas. sí, En las otras señor. entradas y salidas también puede También se uno puede agregar. trabajar, sí, señor, correcto, no hay ningún inconveniente. Se puede trabajar con alguna de esas, no hay ningún inconveniente. Solamente que estamos dándonos o guiándonos, ¿cierto? Perdonen la redundancia, con lo que nos han Porque dado en la tienen práctica. 4, ¿no es?
Sí, señor, correcto, tienen 4. Mire, eso es lo que yo les mostraba aquí. Mire, 4 compuertas. Sí, yo trabajé con esas de acá, que trabajó, que es lo solicitado, ¿sí? Pero ustedes pueden trabajar con estas, teniendo en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta que para cada una de ellas cambia, porque miren, esta AN, las entradas de ella va de 1 al 2 y la salida es la tercera. ¿Sí ven? Que era lo que estábamos mirando acá. Mira, mire, aquí la salida ya es en 1, que es lo que nos está indicando este amigo de acá, que es la NOR. ¿Sí ven? Mire, la salida sería esta y la entrada sería el pin 2 y el pin 3. ¿Sí es claro? Para cada una de ellas es diferente, es lo que ustedes tienen que aprender a trabajar para poder que nos dé cada uno de esos. ¿Claro hasta Bueno, ahí? profe. Sí, señora, ya Sí, ahorita sí, todo Listo. claro. Muchas Entonces gracias. sí es por eso, porque había un error en la guía. Tenemos ese error que ella va a esa patica. Aquí podemos evidenciarlo. ¿Dónde está mi presentación? Aquí está. Mira, ella va a la patica del LED, ¿cierto? Entonces, obviamente, no nos va a dar. Y el que lo haga así, no le va a dar. ¿Listo? Entonces, por eso se hizo de esta siguiente manera. Entonces, aquí está, si quieren tomarle un pantallazo, si ustedes quieren, pues ahí está la ayuda, teniendo en cuenta que él funciona muy bien, teniendo en cuenta que solamente estamos trabajando con el interruptor aquí, son de 4, pero solamente estamos trabajando con entrada 1 y de entrada 2, que en este caso sigue apagado, dependiendo de lo que nos pida el amigo, en este caso, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos está indicando. ¿Preguntas o ya todo claro? No, señora, ya ahorita sí, por mi parte, ya todo claro. Ok, listo. Entonces ahora vámonos para el otro que es un poco más, pues no es más largo, pero sí. El siguiente estamos hablando sobre el codificador BEM, es decir, en esta parte que nos están indicando, venga, les explico un poco más para que les quede más claro. En este caso, y en eso nos dice que vamos a comprobación del funcionamiento del codificador BCD 7 segmentos, ¿sí? Dice que el estudiante debe descargar las hojas especificaciones de las compuertas. Mire las compuertas que nos están pidiendo, CD 44511 y 74 LS 47, perdón, y especificar cada uno de los siguientes datos: voltaje de operación, configuración de pines, funcionalidad, limitación térmicas, temperatura de trabajo. Es decir, que esto mismo es lo que ustedes van a colocar allá. Entonces, si yo coloco esto, ¿cierto? Y yo voy acá, ¿están viendo mi Su pantalla, chicos? navegador. Sí, ¿Sí? señora. Ok, entonces yo puedo encontrar, aquí ya tenemos, miren, yo coloco DataChis, siempre tienen que colocar esta información, DataChis, CD, y esa es la referencia, ¿no? Recuerden que ellos tienen su referencia, entonces aquí ya la encontramos. Entonces ustedes lo que van a hacer es descargarlas, ¿cierto? Y mire que aquí nos están indicando a nosotros. La idea es buscar una que nosotros de pronto revisemos y que encontramos. Aquí mire todas las imágenes que nos dan, que es como este amigo está constituido y cómo yo puedo en cada una de sus compuertas ir trabajando. Entonces, yo puedo, lo que hago es, bueno, aquí no encontramos más, retención, aquí está, semiconductor, el datasheet, CD4511, vamos a ver qué nos dice este. Aquí ya tenemos nosotros, mira, aquí nos dice PDF, entonces yo le doy clic ahí en PDF y ya yo puedo, mire, aquí ya me sale todas las especificaciones que me están indicando, mire. ¿Sí? ¿Soy clara lo que tienen que hacer ustedes? Aquí Sí, les van a señora. explicar cada uno qué es lo que van a trabajar en cada uno de esos pines, van a identificar cada uno de ellos, porque él tiene que ver también mucho con otra entrada que es muy importante, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que tienen ustedes que identificar, ¿sí? Bueno, entonces en esta última práctica, lo que vamos a utilizar o lo que nos solicitan es el funcionamiento del codificador. De ese codificador específicamente, como lo podemos observar aquí, que es el BCD 7 segmentos. Ese es un circuito que nos ayuda a identificar cómo está conformado, ¿no? Cómo él está conformado en este caso.
Se necesita, aquí lo encontramos, aquí yo lo traje más específicamente, aquí está él. Dice que se necesita un conmutador interruptores, digámoslo así, ese conmutador de interruptores que tenemos de entradas en binarios. Él también trabaja en parte binaria, es decir, con ceros y unos. Tiene resistencias también, él está constituido con resistencias que los podemos observar, miren. Aquí lo tenemos más claro. Tenemos resistencias, ¿sí? Entradas binarias que podemos encontrar, ¿cierto? Tiene 4 resistencias. En este caso, pues aquí encontramos nosotras nuestras resistencias. También podemos encontrar, aquí tenemos resistencia 8, resistencia 9, 10 y 11. Aquí tenemos 4 resistencias, ¿sí? Este es un diagrama esquemático, digámoslo así, de conexiones. Pero siempre hay que tener en cuenta cómo viene el circuito, ¿no? Recuerde cómo viene para poder nosotros hacer cada una de esas conexiones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta que él está aquí, este amigo tiene una funcionalidad especial y es con el amigo display, ¿sí? No sé si ustedes ya han trabajado con ellos, hay que tener en cuenta que ese display viene ahí. Hay 2 tipos específicamente, uno que es ánodo común y otro que es cátodo común, y que también depende de lo que sea ahí, ¿sí? Que poner unas resistencias. ¿Y por qué hay que poner unas resistencias? Porque el display, ¿cierto? Intermitentemente son LEDs, es lo que tiene, internamente lo que tiene son LED, y hay que proteger cada LED que tiene ese interruptor, ¿cierto? Entonces, eso es lo que específicamente nos indica. Bueno. Aquí en este caso, en cada segmento del display viene incluido en letras, como podemos observar, ¿sí? Para cada uno de ellos. Entonces, y a su vez, viene una conversión de pines para saber cómo va conectado cada uno de ellos. Para saber qué entrada controlar, ¿sí? Es fundamental para realizar las conexiones, estudiantes. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, teniendo en cuenta que de esa misma manera, nosotros en esos displays de 7 segmentos son dispositivos que se utilizan para visualizar información. Cada segmento de ese display está constituido por un LED, como le decía anteriormente, y que circula la corriente a través de la luminosidad de él. Aquí nos están indicando que en R1, mire, tenemos cada uno de sus pines. Aquí podemos también encontrar la ranura que nos está indicando la posición de él, y que en la parte de abajo de él encontramos el pin 1, mire. En la parte de arriba de él vamos a encontrar donde vamos a conectar la parte positiva del voltaje, que en ese último pin, en este caso sería el 8, va a ir la parte negativa, ¿sí? Entonces cada uno de ellos nos está indicando qué es lo que va la funcionalidad de él. ¿Por qué? Al momento de trabajar nosotros con ese amigo, con este amigo, ¿cierto? Display, entonces él lo que va a hacer en las conexiones, al momento de nosotros tomar los interruptores arriba, abajo, o cuando están, como es una serie binaria, es decir, que en este caso pues son 4, entonces al momento que están todos abajo, entonces él va a salir aquí automáticamente 0, que si van a estar los 3 primeros arriba y el último abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué dígito nos va a salir? Cuando ambos están los 3 abajo y el primero arriba, pues entonces nos va a salir el dígito 1. Eso es lo que nos está indicando en cada una de esas conexiones, teniendo en cuenta las salidas y las de entradas. ¿Listo? Entonces, eso también nosotros vamos a encontrar todas esas especificaciones, como lo podemos observar aquí. Aquí nos va indicando, mire, los dígitos. Mire, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque él también viene codificado con letras, ¿no? Entonces, al momento de yo hacer esas conexiones, me debe de indicar aquí, por lo menos observamos, dice que letra B, ¿cierto? Va a ser, en este caso, va a ser el pin 1, la letra C va a ser el pin 2, y así sucesivamente, que los que nos está indicando en cada uno de ellos. Entonces, para eso, también a nosotros nuestra guía de actividades también nos solicita algo muy importante, ¿cierto? Hacer esa parte, ¿cierto? Y tener en cuenta esto. Esa es la tabla de verdad que tenemos del CD 4511, y aquí está, nos dice que los pines ABCD, aquí tenemos las salidas del display y el dígito que nos va a mostrar en cada una de ellos. Eso es lo que nosotros vamos a ver, el funcionamiento de ese
de ese funcionamiento en esa parte de la práctica y ver esos códigos binarios que nos dicen, esa codificación que nos están dando en ese display de 7 segmentos. ¿Listo? Entonces, esa tabla de verdad es la que nosotros tenemos que verificar si sí es así o si no es así. Posteriormente a eso, aquí tenemos nosotros, ¿cierto? En nuestro display, eso es un display, ¿sí? Para tenerlo más en cuenta. Y nos dice que basta solamente con hacer las conexiones y invertir la información binaria en las entradas, ¿cierto? Para codificar, teniendo en cuenta ABCD, porque viene en letras y escribe la información en cifras. Aquí va apareciendo dependiendo de lo que él nos diga, ¿sí? Si es 1, 2, 3, 4. Nos dice que este circuito integrado es específico para trabajar con display de 7 segmentos de cátodo común. Ojo, porque hay que tenerlo en cuenta. En el caso de querer usar el CD4511 con ánodo común, se debe ocurrir a un circuito inverso o usar otro circuito integrado codificado. Entonces, en este caso vamos a trabajar con cátodo común. ¿Qué nos envían a hacer nuestra guía? Este es nuestro montaje a realizar. ¿Y dónde? Pues estamos trabajando con nuestro amigo Thinking Car. Aquí lo tenemos. Yo ya lo hice. ¿Qué pasó? Porque lo tengo diferente. Porque igualmente al montaje que tenemos nosotros aquí en nuestra guía, también encontrábamos errores, ¿sí? No daba, no daba y no daba. Entonces, automáticamente yo lo que hice fue modificarlo teniendo en cuenta las entradas, las salidas, ¿sí? En cada uno de ellos. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Hice lo siguiente, teniendo en cuenta, es lo que me pedían a mí, y está lo mismo, solamente lo que he cambiado un poco es el cableado, porque saqué lo mismo. En este caso, me dicen a mí, aquí tenemos, ¿cierto? Nuestra fuente, ¿cierto? En este caso. ¿Sí me están escuchando, estudiantes? Sí, señora. Sí, profe, sí. Ok, listo. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es lo mismo. Vamos a ir allá, vamos a sacar nuestro proto-OAR, ¿cierto? Vamos a buscarlo acá y él de una vez va a estar la plaquita. Lo que hacemos es deslizarlo y traerlo, va a ser lo mismo. Entonces, lo que vamos a utilizar nosotros en este momento, vamos a hacer otra vez lo mismo con el switch SPST. Recordad que aquí lo buscamos como eso para poderlo encontrar. Lo traemos. Aquí lo que nos está indicando es que vamos a trabajar, como nos dice que es binario, ¿cierto? Ahorita vamos a trabajar y que tenemos este amigo, que es el display. Necesitamos utilizar, son 4 resistencias. Cada una de ellas, detengamos eso porque aquí está, cada una de ellas corresponde a 330 ohmios. De nuevo, otra vez, que es lo que nos solicita la guía. Tenemos nuestras 4, ¿dónde van a ir ubicadas? En este caso, están ubicadas en la parte de arriba. No era, antes lo teníamos en la parte de abajo, aquí nos están solicitando que va en la parte de arriba, es decir, que va en la parte positiva, ¿cierto? La parte positiva hacia acá, y cada uno va ¿a dónde? Indicando en cada switch, posición de los 4 switches, por eso son 4. ¿Claro hasta ahí? Igualmente Sí, hicimos, profe. igualmente hicimos las conexiones para las negaciones, para la parte, ¿cierto? Que nos parte en la parte de la negación. Aquí tenemos en cada uno Profe, de ellos. o sea que ese cátodo es como si fuera una compuerta como la de la vez pasada. Sí, sí, señor, claro, es que es una compuerta, lo mismo, solamente que hay que tener en cuenta que ya ahorita lo que estamos trabajando nosotros, le agregamos más, fue esto, ¿cierto? Que es el display, por eso dice que es Y display de 7 y segmentos. el cosito amarillo que hay Ah, arriba, que esto es un, es que yo lo hice porque estaba comprobando, porque es que de la otra manera no daba. Yo que lo que hice aquí, estoy comprobando aquí lo que es el voltaje, los 5, ¿sí? Decir que sí me esté pasando por aquí el voltaje, ¿listo? Pero eso no hay necesidad de colocarlo, solamente que yo lo coloqué para eso, para la verificación, si uno quiere verificar, ¿sí? Teniendo en cuenta que aquí tenemos, mire, la parte negativa y aquí tenemos nuestra parte positiva en la salida o en la entrada que tenemos aquí, en la entrada 1 que tenemos del display. ¿Listo? ¿y es necesario colocarlo? No, no hay necesidad de colocarlo, no hay necesidad. Bueno, de igual manera, solamente lo que necesitamos era esto, ¿cierto? En este caso, que es nuestra fuente, ¿cierto? En este caso, para indicar. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿por qué como está? Mire, hay que tener en cuenta eso. Y aquí es donde viene la tarea grande. ¿Por qué? Porque la idea es eso, que ustedes miren cómo va conectado.
¿sí? En este caso, nosotros tenemos con nuestra amiga resistencia y en nuestra entrada 1 del switch, ¿cierto? Está, mire, yo los coloqué con colores para no equivocarme, verde, y lo ubiqué específicamente, él me dice que tiene que ir en ese switch 1 de nuestra resistencia 1, tiene que ir aquí en entrada 1, ¿sí ven? Entrada 1, ¿claro? Luego coloqué con color rojo en esa entrada, en nuestra amiga aquí, en el switch 2, ¿cierto? Lo coloqué rojo, donde me indicaba a mí en la entrada. Vamos a pararnos bien ahí, en la entrada 2. ¿Listo? Porque tiene que tener una consecutividad según lo que me está indicando él, mi amigo allá, que es lo que nos está identificando aquí. ¿Sí ven? Miren. Que nos están indicando que en la 1 tiene que ir en nuestra resistencia, miren, 1, ¿sí ven? La 2 tiene que ir y tiene que ir en nuestra resistencia, miren. Cada uno de ellos tiene que identificarlo para eso. Luego nos dice que en nuestra resistencia, bueno, en este caso, no estamos hablando nosotros aquí de nuestro switch, en el switch 3 y con la resistencia 3, ¿cierto? Que este azul claro viene hacia, ¿qué? La entrada 3. ¿Listo? Hay que mirar porque mire que ellos cambian, no estamos igual, viendo las mismas entradas que teníamos anteriormente. Cada uno de ellos tiene su funcionamiento interno. Luego miramos el morado, lo coloqué de color morado, que está entre la primera resistencia, el primer, ¿cierto? El último en este caso, en este es el último, que sería de nuestro switch. Entonces lo vamos a colocar y está con la entrada 4. Ahí está. Cada uno de ellos. Aquí lo que hay que tener en cuenta son los cableados. Luego nos dicen a nosotros que de igual manera yo a ellos lo que tengo que hacer es colocarle, ¿cierto? Aquí obviamente como siempre en este amigo va a ir teniendo en cuenta, mire mi ranura, esta va a ser el primer pin que vamos a tener, ¿cierto? Esa es la ranura, es decir que entonces en este de arriba va a ir la potencia, entonces va a ir con rojo, ¿cierto? Luego me dicen que en el último yo siempre debo de colocar, ¿cierto? En este caso voy a colocar la parte negativa. En este amigo también, de igual manera, tenemos en este que es la prueba de lámparas, es decir, a ver si nos funciona o no funciona, ¿qué? Tiene que ir positivo. Y de igual manera en este 4, que sería en la protección que tenemos, sería también positivo. ¿Listo? Y ya en esta parte, que es la activación del estable, nos tenemos que es la parte negativa. Es decir, haciendo énfasis en eso que nos están solicitando acá. Es esto mismo prácticamente, como ustedes pueden observar, ¿sí? Solamente que hay, no sé aquí qué sucede, pero hay algún cableado que no está bien porque no puedo, no da. Ustedes lo pueden hacer tal como está, a ver si les da y pues ya entraríamos en un consenso, pero se ha hecho y no, prácticamente no sé qué tendrá mal en nuestra guía. Creo que igual en cada uno de ellos pues encontrábamos algo mal. ¿Listo, estudiantes? Entonces, sigamos. Yo sé que se mira un poco complejo por las conexiones y todo, pero no, él es muy básico, ¿listo? De igual manera, ya teniendo en cuenta esto, lo que vamos a ver acá es, bueno, aquí en este amigo, teniendo en cuenta que, mire, ya vamos con el display. Ese display aquí nos dice, mire acá, nos dice que si debe de ser ánodo o cátodo. ¿Qué dijimos que íbamos a trabajar con el display? Que estuviera como Cátodo. cátodo. Muy bien. Entonces ya aquí estaría cátodo. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, yo tengo que ver las conexiones de él también, porque me dice que mire que arriba están las letras, mire, acá están todas las letras, mire, acá están entradas, salidas y toda la potencia, y acá arriba, en este amigo, que es diferente a los otros, ¿cierto? Tenemos lo que son las letras, y esas letras tienen que ir tal cual a las letras que están aquí, y ustedes, como este amigo, esta es comprendido en letras, mire que aquí en este primero está la G, luego está la F, luego está el común, luego está la A, luego está la B. Acá encontramos P, aquí encontramos la C, el común, vuelvo a traer de nuevo, la D y la E. ¿Sí ven? Entonces, como aquí tenemos en este amigo que es la D, pues yo lo que vengo a conectarlo acá directamente es a mi amigo D. ¿Sí?
Profe, o sea que en el cátodo, en la parte de abajo van como las entradas de la información de prendido, apagado, y en la parte Ajá, de arriba van para el la display. información que sale para mostrarla. Para mostrarla, correcto, sí señor. Recordando que pues lo que vamos a hacer es la comprobación de esas tablas, ¿no? A ver cómo nos da, si sí nos da, cuando nos dice qué dígito sale, cuando uno arriba, otros abajo. ¿Listo? Bueno, en este orden de ideas, entonces en este primero nos dice que es la E. Entonces lo que yo hago es revisar dónde está la E. Aquí está la E. Entonces ahí debe ir la conexión. De igual manera yo sigo porque yo iba acá. En esta parte yo tengo que es la G. Entonces tengo que ir directamente donde está la G. Y la G está aquí. ¿Listo? Luego me dicen que sigue, ¿cierto? Y en esta parte nosotros encontramos a quién, a la F. Mire, entonces automáticamente yo vengo y me paro aquí dentro de él y es a la F. Tiene que ir conectado. Luego revisamos y aquí tenemos la A y acá automáticamente tenemos que ir a la conexión A. A cada uno le coloco un color diferente como para no perdernos, ¿listo? En esta va la conexión, tenemos nuestra letra B y yo vengo directamente y miro acá y es nuestra letra B. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Ya nos sacamos 5. Muy bien, esa es la actitud. Profe, y Entonces, esa resistencia que correcto. está arriba, ¿por cierto? ¿O es de 330 todavía? Bueno, no, aquí va algo importante. ¿Yo por qué coloqué esa resistencia? Y esa es una resistencia de 1 kiloohmio, ¿sí? Es solicitada, aquí nosotros la tenemos solicitada y es para qué, para ayudar a qué, teniendo en cuenta que como esto, amigos, todo eso tiene, ¿cierto? Un flujo de, entonces esa amiga es la que nos ayuda también a controlar para que nuestro amigo no vaya a tener como ese, como nos pasaba antes que nos explotaba el diodo, ¿sí? ¿Miro? El LED, perdón. Entonces, ella nos va a ayudar a eso, a proteger, ¿listo? Esa resistencia roja, negra y café, ¿sí? Es el suministro que tiene y que entra en ella en la parte, ¿listo? La tenemos en el montaje, la podemos observar también, que la tenemos ahí y que nos ayuda para eso. Mira, aquí está. Y aquí están los colores. Ya llegó el experto que teníamos ahí en resistencias para que verifique. Bueno, pero si pues en nuestro simulador, pues ella de una vez nos arroja de cuánto es al momento de iluminarla. ¿Listo? Nos dice que es de 1 kiloohm, según los colores que están específicamente ahí. Aquí la podemos observar. Es roja, negra y café. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Ya tenemos a cada uno de ellos conectados. Aquí lo que yo hice fue conectar también. Recuerden que, bueno, en esa parte nosotros ya tenemos aquí como el protocolo que nosotros utilizamos en las clases presenciales, que eran pequeñitos, ¿cierto? Si recuerdan que eran como la mitad de eso. Entonces, lo que yo hice fue hacer la conexión de aquí a acá, porque pues obviamente ya tenemos uno más largo, ¿sí? Entonces, es lo que se hizo, la conexión de aquí a acá, igualmente al negativo, al positivo, igualmente acá abajo al positivo. Utilizamos otra vez de nuevo nuestra amiga que nos ayuda, ¿cierto? A indicar cuánto voltaje vamos a tener y la corriente que vamos a tener. Están otra vez en la parte positiva y está en la parte negativa. Ese sería nuestro montaje. Ahora lo que queda faltando es verificar, ¿sí? Iniciando la, ¿cierto? Nuestra simulación. Recuerden que aquí detenemos para hacer modificaciones, para quitarle algo, si no nos queda, eso es como todo, ¿no? Esto es de colocar, rectificar y mirar de pronto qué error tenemos. Es como lo hicimos en nuestras prácticas, que de pronto dejamos un cable mal, que de pronto acomodamos mal algo, o, entonces hay que revisar porque a veces no nos puede funcionar como si nos puede funcionar. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Para esto es nuestras ayudas. Entonces, damos nuestra simulación, aquí tenemos que estar en los 5, tenemos un amperaje de 0, es decir, yo eso lo hice fue para comprobación, porque con el otro como no me daba, entonces por un lado y por el otro, tratando de que diera en nuestra comprobación. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay que indicar en esa tabla que nos dan a nosotros, ¿cierto? En esa tabla que nos dan, vamos a dónde fue que miramos esa tabla, que yo se la saqué. Creo que fue aquí. Creo que fue aquí. Revisemos dónde está la tabla. Aquí no está.
No, no está la tabla en este lado. Bueno, aquí no está la tabla. Ah, acá está, mira. Aquí está todo en lo que ustedes bajan. Mire, aquí nos están diciendo a nosotros. ¿Sí ve? ¿Cómo nos va a dar el resultado en ese display? Mire, aquí tenemos y aquí podemos observar que 0 nos va a dar, mire, cuando tenemos B, ¿sí? El D 0, 0, 0, es decir, como es, hablábamos nosotros de la parte binaria, es decir, que cuando todos estén 0, ¿cierto? Nos va a dar, seguir dando 0. Cuando en la segunda nos estén dando 0, 0, 0, pero último nos dé 1, es decir, que esté en alto, nos debe dar un dígito 1. ¿Sí? Esto es lo que vamos a comprobar. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, señora, Entonces, pues es igual al código binario. ajá, correcto. Entonces vamos a ver si es verdad o es mentira. En este caso que nosotros decimos, bueno, aquí ya están todos abajo, pues da 0, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver si nos dice a nosotros, en este caso que el primero está abajo, bueno, en este caso, y si subimos acá, nos da 1, ¿sí? Ahí podemos comprobar que sí nos da. Luego nos dice a nosotros, vámonos con otro por acá, nos dice que si ambos están, los dos primeros están abajo y los otros dos están arriba, nos va a dar 3. Mire, vámonos para donde estábamos revisando la cosita y aquí nos dice que obviamente, mire, cuando están los dos primeros abajo y los otros dos están arriba, nos da 3. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, señora. Eso es lo que tienen que hacer, apreciados estudiantes. Eso es el desarrollo de nuestra actividad. Entonces ahí podemos observar que sí nos funciona según lo regresiona. Dudas, preguntas e inquietudes, los escucho. Hola. Profe, para este último ejercicio, ¿qué evidencias debemos dejar en el informe? O sea, ¿solo el montaje o debemos hacer esta tablita y tomar una foto con cada dígito que va mostrando el display o qué debemos hacer? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, sí. ¿Están Sí, viendo profe. mi pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿qué nos están solicitando? Aquí nos solicitan en ese segundo montaje, nos piden la comprobación del funcionamiento de él, en este caso voltaje de operación, configuraciones de pines, lo mismo que sacamos de nuestra hojita allá de la averiguación, posteriormente de cada compuerta hacer el montaje que corresponde al esquema, a la figura 3, y él es a la figura 3, que fue lo que hicimos. ¿Toca hacerle las dos, profe? Acá Sí, señor, correcto, en cada uno de ellos, dice con las posiblemente mismas, debe para con las cada mismas compuerta, conexiones, hace, correcto, sí, señor. Ahí lo único que tienen que hacer es cambiar ¿está todo? la compuerta, ¿no? El cheat. Ujú. Aquí lo ¿Está único todo? que hacen es cambiar eso, ajá, correcto, porque ahí le están pidiendo diferente, pero en este mismo montaje lo pueden hacer. ¿Sí soy clara? Sí, profe. Sí, señora. Ok, entonces vamos para acá. Aquí estamos viendo. Listo. Dice, por ende debe cada compuerta hacer el montaje que corresponde al esquema de la figura 3. Entonces, para cada una de ellas, las dos, ¿cuáles son? Pues son esta CD44511, que fue la que se hizo. Y entonces ya ustedes harían la 74LS47, ¿no? Recuerde que para cada una de ellas tiene que sacar esta información. Y a cada una de ellas pues se hace el montaje. Aquí lo único que hacen es cambiarla pues a ella, a cada una de esas compuertas. En este caso pues sería la segunda que nos hace falta. Luego nos dicen, aquí nos especifica y nos aclaras que tengan en cuenta que el montaje puede cambiar dependiendo de las compuertas utilizadas, ¿no? Pero la lógica debe ser la misma. En ambos casos, poder visualizar que el display 7 segmentos de los dígitos ingresados al interruptor de 4 salidas, el estudiante debe hacer el proceso para las combinaciones de 000 a 1001. ¿Sí soy clara? Fueron las combinaciones que miramos allá en la descripción que nos dieron para cada uno de ellos en este caso. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Ok, entonces eso es lo que nos están solicitando ahí.
Entonces, vamos otra vez para nuestro protocolo de la guía. Dice que el informe debe estar plasmado con evidencias fotográficas. Bueno, en este caso, pues los pantallazos que ustedes van a realizar para cada compuerta y salida, al menos una foto mostrando el estado del display. Es decir, lo que yo hice, ¿sí? En este caso, si funcionó o no funcionó. ¿Listo? Es decir, ahí ya se puede tomar la evidencia y decir, sí, me funcionó. Bueno, esto... Ok, o sea que no es necesario cambiar el interruptor de todas las maneras para que nos dé todos los números en el display, ¿no? No, solamente con de una, que con dos, funciona. teniendo en cuenta que el display esté en 00 y que luego al cambiarlo le den, ¿no? Obviamente. Listo, mire, yo aquí lo que hice fue cambiar lo que había visto, a ver si me pasaba por aquí, ¿sí ven? Y él sigue funcionando. ¿Listo? ¿Hasta cuándo hay plazo para subirlos? Bueno, ya vamos a hablar sobre eso. Permítame un momentico, terminamos aquí en nuestra guía y ya. Dice, de acuerdo al interruptor, mire lo que dice aquí, el informe debe estar plasmado una evidencia fotográfica para cada compuerta y salida, al menos una foto mostrando el estado del display correspondiendo con la entrada adecuada del interruptor de 4 salidas. Además, el estudiante debe responder esas preguntas. ¿Qué pasó después de la combinación 1001? Recuerde que las combinaciones son lo de la tablita, ¿no? Que nos indica en cada display. ¿Cuál cree que es la razón por la que esto ocurre? Si cambió o no cambió, teniendo en cuenta pues, los dos displays que se está trabajando, ¿no? Luego dice, ¿qué diferencia existe entre las dos compuertas? ¿Cuál crees que es la más apta para trabajar en tu ciudad o entorno? Creo que eso ya va más identificado en la parte que ustedes miraron en esa unidad 3, ¿no? ¿Qué diferencia existen entre la tecnología TTL y COMS? ¿Sí han visto eso, algo sobre eso? Creo que en esa unidad 3 tienen que revisarlo muy bien. ¿No han visto nada sobre eso? No recuerdo. ¿Cómo, perdón? No recuerdo, profe, que hayamos visto algo sobre eso. No, pero pues ya buscando en Google, pues dice que la TTL es más diseñada para manejar una alta velocidad, mientras que la COMS es más diseñada para tener un bajo consumo en los circuitos. Para tener un bajo consumo en los circuitos. Muy bien, eso sería entonces uno de los que ustedes tienen que tener en claro, ¿no? Ver la diferencia que existe entre ellas las dos. ¿Listo? Y mirar, pues, qué fue lo que nosotros podemos observar aquí. Eso es lo que tienen que hacer en el desarrollo ya de esta guía, estudiantes. Ahí ya terminaríamos y ya vendrían las preguntas que me dice el compañero. ¿Cuándo tienen que entregar esto? Aquí tenemos en nuestra guía también, en esta parte, nos dice a nosotros, aquí tenemos, que nosotros comenzó esa fecha de desarrollo de los IPAs, perdón, de nuestros componentes el 5 de septiembre. Tenemos plazos hasta el 27 de noviembre, teniendo en cuenta que nuestras secciones pues fueron directamente con fechas estipuladas de allá, se hizo el cumplimiento, los 2 lunes que hicimos fueron las fechas estipuladas. Entonces, el 27 de noviembre yo ya tengo que tener en mi poder, es decir, por mi correo, la entrega del informe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿Listo? Entonces, eso sería por el día de hoy, estudiantes. Entonces, ahí sí los escucho. Preguntas, dudas e inquietudes con mucho gusto. Profe, pues respecto a que pues nosotros no pudimos realizar un ejercicio de la práctica 1 y un ejercicio de la práctica 2, entonces lo realizamos